Daré lectura segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segundo libro de Samuel 4, 4. Después de esta lectura, voy a pedir que se sienten, tomen su lugar, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Quiero leer esta última parte. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Pueden sentarse. Hablar de Mefiboset es hablar de una historia trágica, triste, que nos puede hacer llorar. Pero hay otras porciones en la Biblia cuando menciona sobre el concepto de historia, su nombre era. Génesis dice, y esta es la historia de José. Y algunas otras partes de la Biblia mencionan sobre diferentes historias. Y esta parte de este versículo que dice, su nombre era Mefiboset, suena con un sentido de reflexión. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu pasado? ¿Por qué tu nombre está vinculado con una historia ahora después de ti? Anteriormente sabemos y reconocemos de que los nombres influyen mucho en nuestra vida, en nuestra personalidad. Es más, todavía coinciden algunos nombres con algunas características y algunos perfiles. Creo desde que salió una película de un niño travieso, ese nombre es vinculado a puras travesuras. Y ya cuando veo a una persona que se llama así, dije, ya sé, este va a ser travieso también. Coincide de manera, ahora sí, de suerte, los nombres con características de personas. Pero el nombre de Mefiboset está vinculado a una historia, pero no tan solo a una historia, sino también vamos a ver el lugar. Porque la Biblia nos dice que Mefiboset estaba en un lugar que tenía un nombre también con un significado. Mefiboset se dice que su nombre original fue Meribal, que significa el Señor lucha o luchador contra Baal. Según su nombre, tiene una etimología o tiene un derivado en la raíz del nombre de Baal, el dios de los egipcios. Otro significado es el que esparce o difunde vergüenza, o también puede ser el avergonzado. Es probable que su nombre haya sido cambiado por el que hoy conocemos, que es Mefiboset. El lugar donde él se encontraba, un lugar llamado Lodebar, que también tiene un significado medio interesante o curioso en el sentido, porque tiene que ver con dos palabras, que es no palabra. Lodebar, no palabra. Se puede entender que entonces él vivía en un lugar donde no podía escuchar palabra de Dios, donde era vergüenza. Mefiboset, un pequeño, digamos de manera inocente, siendo protegido o buscando la forma de ser protegido, fue víctima de algo apresurado. Porque dice la Biblia que aquella joven mujer corrió a prisa, apresuradamente. Y las cosas, decimos luego, las cosas a las carreras, las cosas rápidas no salen bien. Aún en la cocina lo que se cose rápido se quema, se arrebata. La plancha se calentó de más y andamos planchando rápidamente y viene a suceder de que la ropa se pega en la plancha porque andamos a las carreras. Debemos de saber que en la vida hay muchas cosas que requieren calma, tiempo, espacio para poder comprender de que no siempre va a ser bueno a las carreras. Vemos entonces la historia de este pequeño que va creciendo. Yo quiero imaginar los pensamientos de este pequeño cuando se dio cuenta que no podía caminar, cuando se dio cuenta que un accidente, una buena intención se convirtió en su trágica historia y su trágica realidad. Este hombrecito ya no estaba viviendo en el lugar donde él nació, tuvo que ser trasladado a Lodebar,
Lodebar, empezó él a vivir una ausencia, empezó él a vivir una situación de aislamiento. No era su gente, no eran sus criados, no era su historia la que él había vivido. Comenzó a vivir una nueva historia de escasez, donde todo era medido, donde ahora sí te vas a comer esto porque es lo único que hay. Ya no era la historia de decir, ¿quieres esto? Te traigo otro manjar. Ya no era la historia de decir, te pones esta ropa o ponte la que quieras. Ahora te pones esa ropa porque no hay más. Esos son los únicos zapatos que hay. Es el único momento que vas a tener. Y ese tipo de situaciones empezaron a Mefiboset pensar de que su vida había cambiado. Yo creo que Mefiboset a su corta edad lloraba extrañando a su padre, extrañando a su abuelo, extrañando su ambiente, extrañando su familia, extrañando los criados, extrañando los demás que jugaban con él. Yo creo que Mefiboset llegó a pensar, ¿para qué me sirve la vida si no tengo a mi familia? Si no tengo a los que me amaban y me protegían. Ponte en el lugar de Mefiboset. Si en algún momento has vivido la experiencia donde has sepultado a tu padre, a tu madre, a un hermano, podrás comprender el dolor multiplicado por las personas que hoy estaba él viviendo la ausencia. ¿Qué pensamientos llegan a la vida de la persona cuando ya no tenemos a un familiar? ¿Qué pensamientos llegan cuando nuestro mundo cambia de la noche a la mañana y no podemos estar en la misma casa porque hoy es peligro, hoy es un problema en el cual si quedamos en la casa también la muerte nos puede seguir? Historias de esas podemos conocer a la vuelta de la esquina en muchas personas. Nada más demos tiempo que ellos hablen y vamos a conocer sus historias también. Y podremos decir también en alguna ocasión, esta es la historia de mi vecino, esta es la historia de mi compadre, esta es la historia de mi primo. ¿Y cuántas personas pudieron sentirse con empatía hacia Mefiboset? No había forma de mandar una carta seguido, pero te aseguro que muchos han de haber dicho, pobre Mefiboset, le llegó la desgracia en la vida. Algunos han de haber dicho de Saúl no quedó ninguno, porque cuando murió él, murió su hijo, murió la familia, Saúl quedó sin herencia de sangre. Interesante lo que estaba pasando en Mefiboset, porque Mefiboset ahora no tan solo estaba viviendo una historia trágica, sino también estaba viviendo una ausencia de Dios. Los significados que podemos encontrar entre la palabra o el nombre de Mefiboset y el nombre de Lodebar pueden ser muchos. Sin embargo, podemos encontrar algunos como lugar sin pasto, tierra infértil, tierra seca, tierra sin fruto. Podemos encontrar también que el nombre de Mefiboset está vinculado con una característica de depresión continua, ansiedad continua. Y esto puede ser el resultado de un fracaso, de una situación que no estaba esperada. Podemos decir que aquella persona que vive las consecuencias de su decisión, su propia mente le dice, te lo mereces porque tú lo hiciste. Es el resultado de lo que tú hiciste. Pero una persona que ha vivido algo que no había planeado, que no fue el resultado de, viene a la mente y empieza a traicionar con pensamientos, empieza a cautivarte, empieza a encerrarte en una cárcel de pensamientos, donde vienen muchas preguntas. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no contesta? Una tierra que no produce es una tierra que produce carencias. Una tierra que no produce es una tierra que también mata la fe de los que quieran trabajarla. Quiero que recuerdes por un rato a Israel. Israel le habían dado las mejores tierras cuando llegó a Egipto. Israel le habían dado los mejores lugares cuando llegó a Egipto. Israel tenía un lugar especial porque era la familia de un hombre especial para Israel. Pero cuando aquel tiempo cambió, y dice la Biblia, y llegó un faraón que no conocía y no se acordaba de lo que había hecho José, convirtió a toda la familia de José en esclavitud, y toda la familia de José, el pueblo de Israel, la nación de Israel, la familia de Israel estaba viviendo en esclavitud. ¿De qué servía tener buenas tierras? ¿De qué servía tener buen ganado? Toda la familia reunida si no había libertad, si su historia estaba cambiando. Dice la Biblia que Israel empezó a vivir esclavitud y cada día era peor. Y así emocionalmente el ser humano empieza a vivir una esclavitud de pensamientos. Después de vivir una carencia, después de vivir una tragedia, después de vivir algo, empieza a vivir encerrado. En la historia de Mefiboset, Mefiboset no podía caminar, Mefiboset no podía hacer nada por sí mismo porque necesitaba que sus pies funcionaran. 5 años y su historia cambió. 5 años y su vida dio un giro inesperado. 5 años
y yo no quisiera estar en la vida de Mefiboset. 5 años para causar lástima y vivir de un botecito, de una lata de sardina, esperando que las monedas suenen, le caigan y él sentirse que es amado por la sociedad. Porque eso es lo que vive una persona que está creyendo, abrazando, alimentándose de pensamientos negativos, pensamientos de tragedia, pensamientos de no puedes hacer más, ya estás marcado así, vas a vivir así toda tu vida, nadie te va a querer, nadie te va a valorar, fíjate, ya lo intentaste, no lo vuelvas a intentar, mejor quédate donde estás, ganas más no haciendo nada. Esos pensamientos llegan a la mente y empiezan a crear nido, empiezan a producirse al grado de que el alimento del pobre es la moneda que le sobra al rico. La lástima que le da el rico al pobre es la satisfacción. Y muchos hombres que viven en la calle como indigentes viven una vida que no puede tener sentido. Yo quiero que vayamos al capítulo 9 del segundo libro de Samuel, por favor. Y quiero que empecemos a comprender algo a lo cual yo quiero enfocar, porque no quiero que de aquí salgan con pensamientos negativos. Yo no quiero que de aquí salgan creyendo de ustedes lo que no son. Yo no quiero que después de este mensaje aceptes de ti lo que Dios no ha dicho. Aceptes de ti la circunstancia que hizo cambiar tu pensamiento, y ese pensamiento hace cambiar tu forma de ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quiero empezar leyendo este versículo. Dice, dijo David, pregunta David a su gente: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David empezó a interesarse por alguien que haya quedado de la sangre, de la descendencia de su amigo. Yo quiero que ahí empecemos a hacer una pausa. Porque cuando el pensamiento te hace creer que nadie más piensa en ti, cuando tu mente te hace creer que nadie más te valora, que nadie más está pensando que tú puedes hacer algo, y empieza a generar cápsulas de menosprecio y de un devalúo personal, Dios siempre va a levantar tu nombre y la pregunta en alguien más que esté interesado en conocerte. Dios siempre va a despertar la curiosidad en alguien que pueda buscarte, alguien que pueda dar referencias de ti. Observa lo que dice el versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl, fíjate bien, este siervo estaba en el palacio, estaba cerca del rey. Yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo? Si la mayoría de los siervos de Saúl se habían volteado en contra de David, la mayoría habían hecho un acuerdo, no estar a favor de David, no habían seguido a David porque era como una satisfacción de ego, de orgullo. Eran siervos de Saúl, aunque Saúl estaba muerto, aunque ya no había posibilidades de que su descendencia tomara el reino, pero había alguien ahí. No sé si fue por chisme, por ir a buscar qué encontraba, a ver qué curioseaba, no. Pero ahí se encontró alguien con el propósito de Dios. Y yo quiero que comprendas esto. En tu vida te vas a encontrar con personas chismosas, con personas que les gusta ir a ver qué haces, a ver qué encuentran de ti, con el propósito de que Dios va a obrar en algo. Porque aún dice la Biblia que aquellas personas que tú no esperas algo de ellos son instrumentos de Dios para tu vida. Todo ayuda para bien, todo ayuda para bien. Si tienes un primo, un hermano, alguien que es chismoso, mira, no lo corras, no lo quites de la lista de las personas que le vas a dar un buenos días, un buenas tardes, Dios te bendiga, un saludo. No, consérvalo en esa lista donde vas a conservar un saludo, porque en algún momento esa persona va a ser instrumento de Dios. Alguien tiene que chismear de ti. Alguien tiene que hablar de ti. Va a hablar tu tragedia, es cierto. Porque es lo que estamos viendo en el versículo 2. Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. En otras palabras, sí soy yo. Yo creo que el rey le había dicho, ay, qué hombre vine a encontrar. Me hubiera encontrado algo con mejores características. En internet hay una serie sobre el rey David, no sé si la han visto, y ahí está en internet. Y estas características que mencionan de esta persona
pues no son las mejores. Siempre se habla de características de interesado, de una persona que siempre quiere buscar la forma de sacar provecho. Y bueno, de estos estamos rodeados todos. Personas que quieren sacar provecho de nosotros, de la amistad, del compañerismo. Y que si no ofrecemos un refresco, un agua, algo que tenga valor, estas personas se van. Nos dejan. Pero te aseguro que esta persona que se va a hablar de ti. Y no va a hablar cosas buenas, porque lo que empezó a hablar este hombre, observa cómo empieza a decir. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y como dice, lisiado. Inmediatamente, no ha dicho ni el nombre, no ha dicho cómo se llama, pero ya dijo sus características. La vergüenza, la tragedia, el estado. Hay que aceptar una realidad, que si estamos pasando en un proceso de Dios, estamos pasando por una etapa en la cual Dios se va a glorificar, no hay que darnos vergüenza. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a lamentar, pero la gente no sabe lo que pasa en nuestro pensamiento. Los pensamientos son una lucha personal interna. Pero sobre todo esto tú haz como si nada pasara en tu vida. Dice la Biblia que este hombre, Siba mencionó y dijo: ha quedado uno y es lisiado de los pies. En otras palabras, no puede servirse, no puede caminar, no puede avanzar. Observa eso. Lisiado de pies significa no hay avance, no hay trabajo. Lisiado de pies significa no puedes avanzar. Ahí te vas a quedar. El tiempo pasa y tú vas a seguir así. Los años estaban pasando sobre Mefiboset. La edad estaba llegando a Mefiboset. Ya un hombre adulto, un hombre grande, pero sin embargo los 5 años seguían con él. Lisiado. Porque cuando algo pasa en nuestra vida, parece que queda para siempre en nosotros. Observa una cicatriz en tu cuerpo, que una herida pequeña dejó una cicatriz. Y cada vez que esa cicatriz es vista por tu cuerpo, por tus ojos, y es vista por alguien más, contarás la historia de lo que pasó. Eso quiere decir que aquel momento seguirá contigo sin importar los años que tengas. Una ocasión en casa instalé el lavabo, y yo había instalado el lavabo con las basecitas que normalmente vienen y originalmente nos venden los lavabos. Aquella ocasión yo miré que quedó bien sujeto y pasó el tiempo, y en un momento inesperado, preparándonos para ir al culto, mi hija la mayor quiso lavarse las manitas. Era una pequeña, se estiró y levantó sus manos para lavárselas y jaló aquel lavabo, se cayó. El agua combinó todo y mi hija cayó sobre los pedazos del lavabo y marcó su rodilla. Recuerdo que yo estaba cerca, corro inmediatamente, su rodilla quedó aquella abertura blanca, bien sobre el huesito, abajo del hueso de la rodilla. Inmediatamente pensé, el nervio que mueve la rodilla se ha cortado. Blanco aquella herida grande. Yo me prometí nunca volver a instalar lavabos con aquellas pequeñas bases, soportes frágiles que venden y dan originalmente. A partir de ahí, todos los lavabos que yo llegaba a instalar en cualquier trabajo o cualquier proyecto, buscaba la forma de asegurar soportes seguros que no dejaran que los lavabos fueran frágiles. Pero mi hija creció y hasta el día de hoy tiene aquella cicatriz en su rodilla. Puede caminar sin problema. Salió sangre, fue cierto, la llevé al médico, también esa es otra realidad, pero a pesar de todo lo que el médico pudo hacer para quitar el dolor, poder limpiar, desinfectar y poner lo demás, mi hija carga con una historia. Y aunque la cicatriz aparentemente se ha movido de lugar porque mi hija ha crecido, ya está a un lado, no está realmente donde fue aquel accidente, carga con la cicatriz en su cuerpo y cuenta la historia de lo que Dios hizo, porque fue un milagro, que no le pasó más allá y no quedara suelta de su pie. Yo quiero que comprendas, porque la cicatriz en el cuerpo marca un pasado, una historia, un secreto, un acontecimiento que ha quedado en tu mente. Mefiboset había quedado, y David estaba interesado en recuperar y tratar de honrar la memoria de la amistad con un hombre que le había prometido. A David no le importaba la condición física de Mefiboset. A David le importaba cumplir una palabra que había dado. Fíjate, y quiero que comprendas esto.
Posiblemente a la sociedad no le importa tu estado, a tus vecinos no le importa tu estado, posiblemente a tu propia familia no le importa tu estado, a aquellas personas que se dicen ser allegados a ti no le importa tu estado físico, y habrá gente que ya en lugar de poner un valor más, te están diciendo me debes ahora esto. Pero hay alguien en el cielo que ha dado una palabra por ti. Hay alguien en el cielo que ha dado una palabra para ti y Él quiere cumplir esa palabra. Esa palabra va a ser cumplida en tu vida a pesar de lo que el diablo, a pesar de lo que el mundo esté marcando en ti, a pesar de todos los pensamientos que estés sufriendo, a pesar de todo lo que esté pasando. Así como David estaba buscando dónde y con quién cumplir su palabra, Dios también está buscando para cumplir su palabra en ti. La tierra de Lodebar es una tierra de abandonados. Yo creo que ya Mefiboset estaba sintiendo su nueva familia aparte de él. Tierra de despreciados, abandonados, sin productividad, sin sacar provecho. Cuando David le menciona a este hombre, ¿y dónde está? ¿Dónde está? El rey le preguntó, ¿dónde? Siba respondió, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y dice, en Lodebar, en la casa del menosprecio. Está en la tierra donde no hay producción. Y fíjate bien que este hombre que andaba haciendo ahí en el palacio hablando con David, se convirtió en el administrador y mayordomo de un hombre que se sentía que la vida había acabado con él. ¿Has escuchado a alguien que había dicho, ya deseaba morirme? Justamente en la mañana viendo internet de noticias, encuentro a un operador de un autobús que va en un puente y notó que una mujer iba a lanzar a su pequeño y se iba a lanzar ella al río. Inmediatamente paró el autobús, brincó y logró detener. Subió al niño y subió a la madre del niño al autobús hasta que llegó la policía a tratar de darle atención. Hay gente que está buscando la muerte, hay gente que está pensando que la muerte es la única solución para su existencia, porque piensan que al morir se acabó todo. Pero no es la verdad. Así como hay cicatrices físicas en el cuerpo, hay cicatrices emocionales en el corazón y en la mente. El hombre puede quitarse su existencia al matarse, pero se lleva cada parte de su historia y seguirá siendo una tortura en el infierno. La Biblia nos dice claramente que en aquel lugar no había productividad. Y quiero que adelantemos nuestra mirada en el versículo 8. Fíjese bien cómo a este hombre había abrazado pensamientos que no eran correctos. Y dice el versículo 8 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Dice, y él inclinándose cuando Mefiboset ya estaba frente a David, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires, ¿cómo dicen? A un perro como yo. ¿Hasta dónde había llegado su propio criterio? ¿Hasta dónde había llegado su propia percepción de la vida? ¿Hasta dónde se había calificado él? Puedes decir, ay hermano, pues ese es un perro. Bueno, si no has vivido una tragedia, si no has vivido algo fuerte, no comprendes el por qué él se está calificando como un perro. Pero quiero que veamos esto. Y voy a abrir un paréntesis en este momento. Mientras este hombre se está mirando como un perro, apenas prediqué de una mujer que la calificaron como perro. Pero la fe de esta mujer no le dio importancia. Ella dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Quiere decir que si a alguien lo han calificado como perro, su fe debe de estar puesta en Dios. Si te han calificado de lo peor, tu fe tiene que seguir puesta en Dios. Y no importa en qué calificativo tenga la sociedad, no importa en qué condición te tenga la sociedad, lo importante es que tú sigas esperando de lo que cae del cielo para ti. Cierro este paréntesis, porque este hombre se estaba viendo como un perro, y como un perro quería vivir. Hay otro hombre que se comparó también como animal. Y dice la Escritura que cuando este hombre lo había perdido todo, cuando él ya había perdido todo, estaba cerca de los cerdos. Y miró que los cerdos tenían que comer, pero él no tenía alimento. Dijo, estos cerdos comen mejor que yo. Es más, los trabajadores que tiene mi padre están mejor que yo. Y empezó también a analizar su vida, a analizar su condición. Y aquel hombre llamado el hijo pródigo, así lo conocemos en la Biblia, recapacitó y tomó una decisión personal. Pero Mefiboset no había recapacitado
sentado para buscar solución. Mefiboset se había tragado el pensamiento del fracaso, se había tragado el pensamiento del que no puedes más, ya nadie va a ver por ti, ya no lo intentes, estás acabado, estás acabada, estás fracasado, estás fracasada. Ese pensamiento lo había abrazado tanto que toda su vida él se miró el no poder más. Mefiboset es llamado por Dios. Mefiboset es buscado por Dios. Mefiboset está en el plan de Dios. Para que me entiendas, tú eres el Mefiboset que está en el plan de Dios. Tú eres el Mefiboset que está en los propósitos de Dios. Él creyó que era una vergüenza para la sociedad. Él creyó que era una vergüenza para su familia. La familia real del rey Saúl hoy estaba siendo avergonzada. Yo creo que Mefiboset haber dicho: yo no quiero que la gente me diga quién soy, porque si saben quién soy va a ser una vergüenza. De por sí ya la honra de Saúl había quedado ahí, porque el rey Saúl se había quitado la vida. Este hombre había abrazado el abandono como parte de su vida, su estado lisiado, ya se había aceptado que era perseguido por la vida. Yo creo que este hombre ha de haber dicho: soy perseguido por Dios. Este hombre se sentía un maldito, un donadie, donde nadie más va a verlo. Y ese punto de la vida, cuando una persona acepta pensamientos contrarios a la realidad, pensamientos contrarios a los propósitos de Dios, pensamientos contrarios a lo que Dios tiene de ti, es cuando entonces eres el Mefiboset del siglo XXI. ¿Cuántas veces hemos creído que no tiene sentido más la vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados, pisoteados, humillados, traicionados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desvalorados? Todos en algún momento hemos vivido un momento en la vida en algún lugar incómodo, no grato. Y esa tierra, ese lugar, esa casa, esa cama, ese comedor, ese trabajo, esa compañía se convierte en nuestro Lodebar, en nuestro fracaso. Dice el patrón: oye, desde hace tiempo veo que no produces igual. Dice el trabajador: creo que a mi patrón le está yendo mal. Dice el vecino: creo que a mi vecino no le está yendo bien. Últimamente ya no escuchamos el sonido ni los cantos que sabía poner. Y la gente empieza a notar a nuestro alrededor que nosotros ya hemos abrazado un pensamiento que no proviene de Dios. Quiero que escuches esto, porque Satanás quiere que tengamos un pensamiento derrotado, abrazado en nuestra vida, un pensamiento lleno de pobreza. La pobreza, lo he dicho en otras ocasiones, no es la falta de dinero en tu cartera. La pobreza es la falta de pensamientos correctos que nos lleven a la dirección correcta. Hay gente que puede tener miles de pesos en su cartera, pero es pobre de pensamiento. Y el diablo quiere que el ser humano viva abrazando esos pensamientos de miseria, porque entonces ese pensamiento impide escuchar la voz de Dios, impide estar cerca de Dios, vivir en un estado como el que vivía Mefiboset. Estaba aislado de la voz del rey, estaba aislado del lugar del rey, estaba aislado del lugar donde pudieran recompensarle, porque él traía en su sangre real, sangre especial. Lodebar no es para ti, Lodebar no es para mí, Lodebar no fue creado por Dios para los que él ama y a los que conforme su propósito somos escogidos. Sin embargo, la mente viene a matar tu fe. La mente viene a decirte: no lo intentes, tú no caminas. No sé si te ha pasado escuchar a alguien. Yo he escuchado un testimonio y por eso lo quiero compartir. Una mujer que había intentado manejar, su padre le dijo: creo que si te sigo dejando el carro lo vas a destrozar todo, olvídate de agarrar el carro, olvídate que vas a manejar. Le dijo el padre: ya me cansé de enseñarte, y si el automático no logras manejar, imagínate el estándar. Pero aquel hombre enfermó, aquel varón, aquel siervo de Dios, era un siervo de Dios, aquel hermano enfermó de gravedad. Y no había ningún familiar que se acercara a él, porque tenían miedo de ser contagiados. Y aquella hija que su padre le había dicho por muchos años: ya no vas a manejar, y ya había abrazado ese pensamiento, le entró un coraje y dijo: no voy a dejar a mi padre morir. Aunque mi padre dice que voy a destrozar el carro, prefiero destrozar el carro, pero que mi padre se salve. Tomó aquel carro y no supo ni cómo lo sacó. El punto está que llegó hasta aquel hospital, viajó 40 y tantos minutos. Cuenta la historia, ese testimonio de este hermano, que le preguntaba a su hija: ¿y quién viene manejando?
ahí entre la agonía de la muerte, ¿y quién viene manejando? Y la hija le decía, tú no preguntes quién viene manejando, vamos al hospital, que eso es lo importante. Y eso es lo curioso, que el hombre, a pesar de que está viviendo un estado de necesidad de alguien, siempre ve y busca otras cosas que no son. Y le insistía, ¿y quién viene manejando? Y le decía a la mujer, no te preocupes, papá, lo importante es que vamos al hospital. Aquel hombre ya no se dio cuenta que el carro iba haciendo zigzag, hasta hacía curvas en las rectas, y en las rectas se convertía en autopista, y era una aventura. Cuando aquel hombre ya estaba recuperado en el hospital, le dice, hija, y por fin, ¿quién manejó? ¿Quién me trajo? Le dijo, la que tú dijiste es que no volviera a manejar. Y en estos días que estaba en el hospital, ya saqué mi licencia. Eso fue en Estados Unidos. Saqué mi licencia y ya sé manejar, papá. ¿Sabes que si tú abrazas pensamientos negativos, te van a atar toda la parte productiva de tu mente? Dios no quiere que tú seas como Mefiboset, que se acepte una realidad en totalidad. Una cosa es que tu cuerpo tenga marcado un pasado, una historia, y otra cosa es que tu mente viva atrapado en eso. He visto personas con una mano que trabajan como si tuvieran las dos y me da vergüenza. He visto personas con 2 pies y logran trabajar más que yo, que tengo los 2 pies, y me da vergüenza. Y yo digo, es importante reconocer, sí, que ellos que les hace falta una parte del cuerpo logran hacer cosas. Y digo, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué no? Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 5, por favor. No aceptes pensamientos que Dios no quiere que tengas en tu mente. Me vas a decir, pastor, ¿y cómo le hago para no tener esos pensamientos si la realidad es otra? Bueno, te voy a invitar a que leas la Biblia, porque conforme más leas la Biblia, tu mente se va a llenar de los pensamientos correctos de la voluntad de Dios. Segundo de Samuel 9, 5, y dice así. Entonces envió el rey David, fíjate bien, envió el rey David y le trajo de la casa del fracaso, de la casa de la ruina, de la casa de la vergüenza, de la casa donde él había aceptado pensamientos negativos. Dice, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, tu siervo. Si había algo que le quedaba, era respeto, para responder con respeto, porque era parte de la cultura. Si hay algo que te queda en la vida, que sea respeto, porque es parte de una cultura normal. La gente no tiene culpa de lo que te está pasando, y uno tiene que responder siempre con respeto. No tiene la culpa de lo que te está sucediendo, y tú tienes que responder con respeto. Este versículo me lleva a comprender que a pesar de todo lo que estaba pasando con Mefiboset, a pesar de la tierra donde él se encontraba, David envió por él. Yo quiero que comprendas esto claramente, porque Dios va a buscarte hasta donde tus pensamientos se han escondido, hasta donde tus pensamientos se han alejado de Dios, hasta donde tus pensamientos te han aislado de Dios. Dios va a mandar por ti. Dios nos habla a través de ese ejemplo. Si David envió por Mefiboset, Dios va a enviar por nosotros. Si David fue y mandó el carruaje necesario para traer a Mefiboset, es porque Dios también va a mandar a su Espíritu Santo para traerte. Y hay 2 formas en las cuales Dios te anda buscando. Una es a través de su palabra escrita. Pero si tú no abres la Biblia, no te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere de ti. Es muy importante abrir la Escritura para que te des cuenta de lo que Dios anda buscando de ti. El Espíritu Santo es el otro medio por el cual Dios viene a buscarte y te viene a encontrar. El Espíritu Santo pone la acción, pone la palabra, pero en ti está la decisión. ¿Vas o no vas? Mefiboset podía haberse quedado ahí. Yo creo que aún en el camino Mefiboset haber dicho, seguramente David se va a burlar de mí. Yo creo que en el camino, ahora no sabemos si fue Siba ahí entre los que fueron por Mefiboset, porque si hubiera sido Siba, ¿qué le hubiera dicho Siba? Mira, y le hubiera metido más ideas. ¿Sabes que David está bien?
eso te pertenece a ti. Este sí hubiera jugado un papel sucio si hubiera ido ahí. La Biblia no lo menciona, pero sí dice la Escritura que él llegó con ese pensamiento negativo. El dolor, la tristeza, el cansancio del alma son parte de un diario vivir y de la vida común, pero no es para siempre, porque Dios te manda a llamar, porque Dios te está buscando, porque Dios te está hablando, porque Dios te está diciendo es tiempo que vengas. Dios te está diciendo que no aceptes esos pensamientos. Dios te está diciendo que Él va a recompensar todo lo que el diablo te quitó, y Dios quiere que cambies tu actitud, te cambies tu vestimenta y te aceptes como Dios te está mirando. No es como tú te ves, no es como la gente piensa de ti, no es como la misma familia te ha señalado. David le dice, versículo 7, por favor, David le dice, no tengas temor, no tengas temor. Si hay algo que nos abraza en la vida es el temor a no ser feliz, el temor a no volver a sonreír, el temor a no poder salir a la calle con libertad, el temor a no volver a tener nuestro dinero como lo hemos ganado, el temor a muchas cosas. Dice Dios a través del rey David para Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Y fíjate bien, esta palabra misericordia es la palabra que debe de sonar en tu mente, que Dios hace misericordia. No es lo que nos ganamos, es lo que Él nos da por su gracia y misericordia. No lo merecemos, es por su misericordia. Por amor de Jonatán tu padre, y dice la Biblia, le dice David, y te devolveré todas las tierras de Saúl. Imagínate, cuando él había pensado que todo estaba fracasado. Yo no sé, la Biblia no dice si estas tierras ya estaban trabajadas, o al momento tenían cosecha, o ya estaban cultivadas al momento, o en qué etapa del cultivo estaban. Pero la Biblia dice que si David le devolvió las tierras, es que iban con todo lo que tenían esas tierras. Automáticamente todo pasaba a ser de Mefiboset. Y le dice David, todas las tierras, y tú comerás a mi mesa. Pero hay una palabra aquí, siempre. David no es eterno. David podría decirle solamente, y tú vas a estar aquí a mi mesa todo el tiempo que vivas. David podría haberle dicho eso. David podría haberle dicho eso, pero al mismo tiempo, si David le hubiera dicho eso, entonces Mefiboset acepta que no le quedaba mucho tiempo de vida. Mefiboset hubiera dicho, hasta el rey sabe que así con esta condición no voy a durar mucho. Pero no fue por ahí David, porque movido por Dios le dijo, vas a estar siempre. No hay una fecha de caducidad, tú estarás aquí. Dice la Escritura que Mefiboset no regresó a la tierra del fracaso. Mefiboset no regresó a aquella tierra donde había marcado su historia. Yo quiero que recordemos otra historia más, porque quiero acercarme al final. Mateo capítulo 18, versículo 12, menciona nuestro Señor y Salvador Jesús. Mateo 18, 12, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Observa bien, se descarría una de ellas. ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Jesús está hablando del pastor de las ovejas que deja las 99 y va por una. Quiero que comprendas este versículo, esta historia que habla Jesús con el mensaje. David mandó por Mefiboset. Hoy Dios te está diciendo, yo no voy a mandar solamente por ti, yo voy a ir por ti. Yo te voy a sacar del pozo de la desesperación. Yo te voy a sacar de esos pensamientos que te están ahogando. Yo te voy a sacar de esa autocrítica que te está destruyendo. Yo voy a cambiar todo lo que el diablo metió a tu mente. Lo voy a sacar. Yo haré la obra. Yo haré la transformación, dice el Señor. Yo voy por ti. Dice el versículo que estamos leyendo, que va por aquella oveja que se había descarriado. Posiblemente estás aquí en este lugar, pero tus pensamientos han abrazado algo que no proviene de Dios. Estás aquí en este lugar, pero tus pensamientos han aceptado de ti lo que Dios no ha dicho de ti. Para Dios tú eres una persona, un vaso de honra, un vaso de instrumento en el cual se va a glorificar. Para ti mismo tú puedes decir, pero soy pecador, soy perverso, ya Dios no me va a perdonar. No, Dios te dice, voy a perdonar tu pecado, voy a perdonar tu pasado, voy a cambiar tu realidad, porque tengo cosas nuevas para ti. Dios reconoce
que tú sigues siendo la persona que Él propuso hacer algo en ti. Somos siervos de Dios y nos ha llamado por misericordia. El diablo te hace creer muchas mentiras, el diablo te hace creer muchas cosas que para iniciar no quiere que escuches la voz de Dios, que no escuches la voz del Espíritu Santo, porque no quiere que alimentes, el diablo no quiere que alimentes tu fe, al contrario, quiere que sigas alimentando lo negativo de ti. Toda aquella basura diabólica, el diablo está contento en seguirla depositando en tu mente. Toda aquella basura de pensamientos negativos, frustraciones, aumentan la ansiedad en ti. Y te hace creer que Dios nunca te va a salvar, te hace creer que Dios nunca se va a acercar a ti, porque tú no mereces estar cerca de Dios. Eres pecador, eres pecadora, eres de lo peor, eres un fracasado. Alguien marcó tu vida. No te sientas indigno, no te sientas inmerecedor de su gracia, no te sientas inmerecedor de su misericordia. Quiero decirte algo con un ejemplo simple. La gracia de Dios es tan grande que no necesitas hacer nada. Él ya pagó todo en la cruz. Él ya pagó todo en la cruz. La oveja perdida es rescatada por el pastor. Ya no va a caminar hasta el redil, porque ahora es cargada por el pastor. Y de aquel lugar donde estaba arriesgando su vida, al lugar donde están las 99, la oveja solamente necesita dejarse cargar por el pastor. En los transportes públicos, el autobús del transporte público, hoy tenemos muchos servicios, y voy a mencionar estos servicios. Observa, autobuses que ya tienen baño, tienen sistema de cine adentro, por la pantalla, tienen aire acondicionado, te dan refresco, te dan botana, te dan audífonos, un asiento que se hace cama, un conector para cargar tu celular, tu tablet, tu computadora. Tantos servicios que hay en un autobús hoy en día, que ya no pagas extra. ¿Cuántas veces nos hemos subido a un autobús y no hemos ocupado el sanitario? Es más, pone la película y no la queremos ver. Estoy explicando. Te dan el agua, el refresco, si quieres te lo tomas y si no, no lo tomas. Y la pregunta es, ¿por usarlo o no usarlo, te cobran más o te regresan dinero porque no usases esto? No, ya está pagado en el boleto que tú pagaste para abordar ese autobús. Si lo usas o no lo usas, de por sí vas en el autobús. Y quiero que comprendas esto. La gracia de Dios ha dado promesas para ti. Y si tú no las quieres usar, es tu problema. Pero Dios te ha dado promesas. Dios ha dado palabra que va a bendecir tu vida, que te va a sacar del pozo de la desesperación. En otras palabras, ya estás en el autobús y solamente a ti te toca disfrutar lo que es parte de ese boleto pagado por Cristo en la cruz. Todo está incluido. La gracia de Dios ya ha pagado todo. La misericordia de Dios ha pagado todo. ¿Qué te toca hacer a ti? Disfrutar la vida cristiana. Y estás en el palacio del rey. No seas como Mefiboset, que abrazó pensamientos negativos. No seas como Mefiboset, que miraba solamente el fracaso. Mira la gracia de Dios extendida sobre ti. Ponte de pie. Mira la gracia de Dios extendida para ti. Posiblemente sea justificable lo que te pasó. La justicia dará un veredicto y decir algo a tu favor o en contra. Pero una cosa sí sé, es que sin importar tu pasado, sin importar tu historia, no aceptes pensamientos que no provienen de Dios, que Dios nunca ha hablado de ti. No los aceptes. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Y pedimos, mi Dios amado, en esta hora, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos ayude a comprender que la historia de Mefiboset no debe de ser la nuestra. La historia de Mefiboset fue por haber abrazado pensamientos negativos, haberse creído lo que él no era. Él era físicamente un lisiado, esa es una verdad, pero no era un fracasado, no era una persona ya desvalorada, no era una persona sin sentido, sin valor alguno, no. Él era una persona que todavía traía un valor especial. Era una persona en la cual, mi Dios amado, tu Espíritu Santo hoy nos habla a través
través de ello, porque era una persona que tenía un verdadero valor delante de ti. Mi Dios amado, bendice nuestra vida, bendice nuestro ser, bendice nuestra fe. Espíritu Santo, que podamos nosotros reconocer, Señor, que nos estás llamando a tu mesa, nos estás llamando a tu gracia, nos estás llamando, Señor, a participar de los manjares del servicio a ti, del ministerio, del trabajo, porque tú restauras nuestra vida, tú restauras, Señor, nuestro corazón, tú restauras, Señor, lo que un día fuimos y en donde debemos estar, por tu gracia y por tu misericordia. Espíritu Santo, que tu palabra dé fruto en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén.